Buenos días, somos Rocío Romero y Javier Grande, estudiantes de la Universidad de Castilla-La Mancha. Hoy os vamos a presentar un podcast sobre el Camino de Santiago, en el que por un lado relataremos el origen, el aspecto religioso, por otro lado hablaremos sobre el ámbito cultural. Os dejamos con nuestro proyecto y esperamos que os guste mucho. Bienvenidos a Descubriendo la Historia, un podcast de Javier Grande y Rocío Romero. En este segundo capítulo hablaremos sobre el Camino de Santiago, las culturas, leyendas y santos. En este segundo podcast os hablaremos de la mezcla de cultura, los mitos y leyendas y los santos del Camino de Santiago. El Camino de Santiago no es simplemente un camino de peregrinaje a la tumba del apóstol, sino también un flujo cultural muy importante tanto para España como para Europa. Se trata de un intercambio de identidades entre lo autóctono y la gente de otros países y lugares. Este auge se da en el siglo XI bajo los reinados de Sancho III el Mayor y de Alfonso VI, y que aquí nos vamos a centrar en la literatura y en el arte. En cuanto a la literatura tenemos lo poético, donde destacan los cantares de gesta, siendo el más famoso el cantar de Roncesvalles en el siglo XIII, aunque cabe destacar que al fin y al cabo son romances de carácter oral que un copista ha pasado por escrito y que tienen diversa temática, como es lo épico, que es lo que suele predominar, aunque también tenemos cantos o himnos religiosos, como es el de un paterfamilias. Sin embargo, merece especial atención el Códice Calistino, que en su libro cuarto nos habla sobre las conquistas de Carlomagno, aunque también hay diferentes crónicas de los reyes astures y navarros, así como de los diferentes condes, como es el caso del Cronicón Iriense, que es un documento que aborda el origen de la diócesis compostelana, aunque no debemos olvidarnos tampoco del aspecto jurídico de las diferentes poblaciones, ciudades o pueblos que posteriormente se van fundando. En cuanto al arte, debemos prestar especial atención al arte románico, que viene desde Francia a través del camino francés y el camino primitivo, donde la orden ya mencionada, la famosa orden de San Benito, los benedictinos, y posteriormente con la reforma de Cluny, cuyos ejemplos más representativos son el Hospital de San Nicolás de Bari, de Puente de Fitero, el Hospital del Rey o el Monasterio de Leyre. Seguidamente tenemos los mitos y leyendas del camino, que aquí tenemos un conglomerado porque hay históricos, religiosos y folclóricos. En cuanto a los históricos, tenemos la temática carolingia de Carlomagno y Roldán, como es el caso de la leyenda del pollo de Roldán contra el gigante Figueras, que se enfrentan las huestes de Roldán. Aunque también predomina Roncesvalles, con el famoso cantar y otras narraciones de esta importante localidad. Seguidamente tenemos las hagiográficas, que el ejemplo más importante es la leyenda de San Virila o la del monasterio de Carboeiro, aunque otras ensalzan la figura y atributos del apóstol. Finalmente tenemos las de carácter folclórico, que se mezclan con las leyendas de la zona, de los bosques y de los pequeños pueblos, ya que algunas hablan de las meigas o seres mitológicos. Como hemos podido comprobar, el Camino de Santiago desde sus inicios produjo grandes proliferaciones en todas las ciudades por donde el camino tenía lugar. Se conocen en especial 4 itinerarios. Es destacable el carácter especial de algunas de las villas del camino, ya que presentan cuerpos santos de obligada visita. Según la guía del peregrino medieval, el primero que se tiene que visitar si se comienza por el camino de Saint-Gilles es el cuerpo de Trófimo, un confesor en Arles. En su carta a Timoteo hace mención de él San Pablo. También descansa el cuerpo de Cesareo, obispo y mártir que en esa misma ciudad estableció una regla monástica de carácter femenino. Tiene su festividad celebrada el 1 de noviembre. En su cementerio se implora también la protección de Honorato. Otro mártir al cual se le debe visitar es San Ginés, cuyo castigo fue ser degollado. Su cuerpo fue transportado por el río hasta la Basílica de San Honorato. En otra ciudad, la de Arles, se debe visitar el cementerio para suplicar por los difuntos. Destacan grandes tumbas decoradas con motivos inscritos y textos latinos. También hay que visitar San Gil, piadoso confesor y abad. Detrás de su altar, sobre su cuerpo, se alza un arca de oro esculpida con la imagen de 6 apóstoles, la Virgen María y los signos solares. Los que van desde Santiago por la vía de Tolosa tenían que visitar el sepulcro de San Guillermo.
En esta misma ruta había que visitar los cuerpos de los santos mártires Tiberio, Modesto y Florencia, que en tiempos de Diocleciano sufrieron martirio. En esta misma ruta hay que visitar al bienaventurado Saturnino, obispo y mártir. Su sepulcro está en un emplazamiento junto a la ciudad de Tolosa. En el Camino de Santiago, por San Leonardo, los peregrinos han de venerar al cuerpo de Santa María Magdalena, quien llegó por mar desde Jerusalén desembarcando en Marsella en compañía de San Máximo, discípulo de Cristo. Otro cuerpo que se debe de visitar es el de San Leonardo, confesor, descendiente de los francos y criado en la corte real. Se dice que sus sagrados restos son inamovibles, por lo que en realidad el cuerpo que ahí descansa es el de un personaje llamado Leotardo. Tras Leonardo debe de ser visitado San Frontón. Fue enviado junto con un compañero llamado Jorge a predicar a la ciudad por orden de San Pedro. A la vuelta del viaje, Jorge muere y San Frontón recibe, por parte de San Pedro, su báculo para poder recobrarle la vida. A las orillas del Loira hay que visitar a San Martín, obispo y confesor a quien se le atribuye haber resucitado a 3 muertos y de haber devuelto la salud a leprosos, energúmenos, erráticos, demoníacos y demás enfermos. A partir de ahí hay que visitar al Santísimo Cuerpo de San Hilario, obispo y confesor de la ciudad de Poitiers, además de enseñar a mantener la unidad de la fe. En la ciudad de Saints los peregrinos tienen que visitar el cuerpo de San Eutropio, obispo y mártir. Su sagrada pasión se escribió en griego por San Dionisio, compañero suyo y obispo en París. Estos santos que hemos podido observar son unos ejemplos guardados en la guía del peregrino, Codex Calistinus. A lo largo de las diversas rutas del camino, el número de santos o incluso sus nombres han ido variando con el pasar del tiempo. La peregrinación a Santiago fue una práctica que duró siglos. La influencia de los diferentes santos a los que se les rindió culto durante el camino reflejan la historia y diversidad de la cultura de la región.